Bueno, hermanos, tan rápido llegar al Día de la Madre. Y el Día de la Madre es una de las fechas más memorables de nuestra humanidad. Hay naciones que celebran en otro día, y aquí en este país, creo que en la mayoría de los países hispanos celebramos el segundo domingo de mayo. Me han estado preguntando cuál es el día de las suegras. ¿Cuándo celebrar? No he visto, ¿no? Me han preguntado cuándo es el día de las abuelas. ¿Se celebra el día de las abuelas? Tampoco. Pero creo que sí, tanto abuela como suegra, todos tienen ese honorífico título de ¿qué? De madre, ¿verdad? Y esta mañana quiero saludar a nombre de la iglesia a cada una de nuestras hermanas que el Señor les ha concedido ese alto honor y ese privilegio más grande de la maternidad, de ser madres, ser parte de la creación, ¿no? El milagro de la creación. Quiero leer con ustedes la palabra del Señor aquí en 2 Timoteo. Cogen ustedes, hermanos, su Biblia y vamos a partir de este texto que está en 2 Timoteo capítulo 1, los versículos 3 al 5. Esta es la segunda carta que escribe Pablo desde sus prisiones a Timoteo. Y vamos a analizar aquí algunos detalles interesantes de quién era Timoteo y cómo es que Timoteo llegó a ser uno de los grandes líderes y pastores que tuvo la iglesia. Así que lean conmigo 2 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lean pues conmigo en voz alta. ¿Qué dice? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hermanos, ustedes notarán que Pablo amaba mucho a Timoteo, lo extrañaba a Timoteo. Timoteo significaba mucho para Pablo. Y termina diciendo de Timoteo, versículo 5, lean en voz alta conmigo. ¿Qué dice, hermanos? Trayendo a la memoria que la fe no fingida que hay en ti. Y allí viene lo interesante de 3 generaciones. ¿Qué dice? La cual habitó primero, ¿en quién? En tu abuela. ¿Cómo se llama la abuela? ¿Quién más? Y en tu madre, ¿cómo se llama la madre? Eunice. Y estoy seguro en ti también. Bueno, hermanos, aquí ustedes tienen una descripción de la familia de Timoteo. Pablo, en un versículo, hace un resumen de las 3 generaciones de una familia. Menciona a la abuela. Por eso yo preguntaba esta mañana, ¿no? ¿Qué día se celebra el Día de las Abuelas? Pero puedo hacerles una pregunta esta mañana, hermanos. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, son abuelas y abuelos? ¿Cuántos abuelos y abuelas hay aquí? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos abuelos y abuelas hay aquí? A ver, 1, 2, 3, 4. Hermano Roche, usted todavía no es abuelo. Todavía no, muy joven. Bueno, yo ya he pasado al club, a ese club de los abuelos, ¿no? Mire, Pablo menciona a las abuelas y a las abuelas y a los abuelos. Hace mención porque Timoteo llegó a ser un famoso evangelista, un famoso pastor, pero detrás de la vida de este joven ministro está la figura de ¿quién? El abuelo. No aparece el abuelo, por alguna razón no aparece el abuelo, pero también aparece la figura de una madre. Está junta.
al lado de la abuela Loida, aparece Eunice, la madre. ¿Cuántas mamás tenemos en esta mañana? A ver, levante todas las mamás. Oh, qué benditas hermanas con este privilegio de la maternidad. Es una experiencia probablemente única y creo que es el sueño de toda mujer llegar a ser mamá. Y no aparece el nombre del papá. Ahora ustedes tienen que un poquito entender, hermanos, en la cultura hebrea, en la cultura judía, no se mencionaban a mujeres, por lo general. Siempre se mencionaban a los hombres. Cuando ustedes lean las genealogías en la Biblia, van a encontrar que fulano de tal era hijo de tal, hijo de tal, hijo de aquel, y por allí una que otra vez aparece ¿quién? Una mujer. Pero aquí ustedes encuentran que tanto la abuela, la madre, son nombres de mujeres. Probablemente, mis hermanos, esta mañana tenemos tema para diferentes puntos. Podríamos hablar esta mañana de las abuelas. Podemos hablar de las madres solteras. Porque al parecer la ausencia de la figura paterna es evidente aquí en el hogar de Timoteo. No se menciona en otras partes de la Biblia tampoco el nombre del padre de Timoteo. No nos ubica. Entonces, hablemos un poquito, hermanos, respecto al tema de los abuelos. Es bueno que los abuelos estén involucrados en la educación y la formación de los hijos. Dicen sí, dicen no. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? ¿Ah? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Deben las abuelas y los abuelos? Miren lo que pasó con mi hija, ¿no? Mi hija hace poco llegó a ser mamá. Entonces las dos abuelas se mandaron la carta, llamaron y dijeron: mira, 2 días antes que vayas al hospital, nosotros llegaremos a tu casa, ¿no? Una que vive a 3 horas le llamó y dijo: ¿cuándo te toca? Yo quiero alistarme para estar contigo. Y la otra mamá que vive a 18 horas también le llamó y le dijo: yo quiero estar ese día. Entonces mi hija y su esposo leyeron las cartas, las informaciones. ¿Qué hace usted? ¿Los invitan o los invitan? Yo le dije a mi hija, ¿qué vas a hacer ahora con los abuelos y las abuelas? Entonces mi hija me dice: mira, papá, hemos hablado con Brian se llama su esposo, de que las 2 primeras semanas quieren estar solos con él. No queremos a las abuelas ni a los abuelos. Estaba mirando una información general a ver cómo manejan el tema de los abuelos, las mamás que son primerizas. Entré ahí al internet. Casi el 90% de las madres dicen: no quiero a la suegra ni a la mamá ni a la abuela, no lo quiero. Interesante. Pero es curioso que cuando mi hija fue al hospital, llegó la suegra y también llegó la mamá, las 2 abuelas llegaron allá. Y como quedaron en el hospital, mi hija quedó como 2-3 días todavía en el hospital. Entonces mi hija, Brian, hablaron con las suegras, hablaron con las abuelas y dijeron: ¿por qué no se van y toman sus vacaciones 1 semana? Y con nosotros ya estemos listos, nos llamamos. Y así fue. Despacharon el pueblo para que fueran a tomar otro paseíto lejos. Entonces ya la semana pudieron estar con el nieto que llegaba. ¿Cuál es el problema con las abuelas y con los abuelos en la educación de los hijos? ¿Hay problema o no hay problema? ¿Qué consejo hay
en la Biblia y en el Espíritu de profecía respecto a los abuelos en la educación de los hijos, en la realidad de la vida. Se quejaba una nuera, ¿no? Parece que la suegra le andaba dando instrucciones a cada rato cómo educar a los hijos, ¿no? Así se educa a los hijos, y la suegra le andaba ahí todos los días. Entonces la nuera reaccionó y dijo: mira, no me hables de educación de los hijos, porque yo ya sé cómo educas, porque para muestra tengo a mi marido, ¿no? Así que pues le di una respuesta que a la suegra lo puso en su lugar, porque no había sido una buena madre, ¿no? Porque hay ciertos problemas en las abuelas. No es que tenemos que negar que es bueno que estén, pero ¿cuál es el mayor problema de los abuelos y las abuelas en la educación de los hijos? ¿Cuál es el problema? Usted dijo algo. ¿Ah? Muy bien, eso es lo que usted. Los abuelos consienten demasiado a los nietos. Fueron duros con los hijos, luego se arrepintieron cuando vinieron los nietos. Dicen: no, yo traté mal a mi hijo y aquí le consiento. Los errores que cometieron con los hijos que pero no todos son. También los hijos empiezan a tener más confianza en los abuelos por lo que les consienten, que cuando hay problemas en la casa, los padres quieren poner orden, corregir, los hijos corren con la abuela, ¿no? Tanto los abuelos como las abuelas deben de tener un lugar, un espacio. Está bien un tiempo, está bien para que disfruten de la familia, pero creo que hay un consenso general de que quienes son responsables de la educación, de la formación del carácter, de la crianza de los hijos, son quienes. Los padres, la madre, ¿verdad? Pero es interesante, hermanos, aquí nosotros mirar en la Biblia a Loida, Eunice y Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de estas mujeres de una fe genuina. Dice: yo admiro porque tu fe no es una fe fingida, es una fe genuina. Cuando Loida, la abuela, crió a su hija Eunice, notamos por lo que dice Pablo aquí, que esta madre, Loida, educó de una manera correcta a su hija. Y la hija, cuando tuvo su bebé, lo hizo de la misma manera. De manera que madre e hija unieron sus fuerzas, hablaron el mismo idioma, educaron con los mismos valores, con los mismos principios a Timoteo. Aquí tenemos otro tema de las madres solteras. No está el nombre, no figura el nombre. Y nosotros, hermanos, tenemos, ¿cómo diremos? Esta es una situación real, es parte de nuestra vivencia aquí en este país. Tan fácil, una madre puede quedarse sola. Tan simple desintegrar un hogar, un matrimonio. Y nosotros tenemos, mis hermanos, por todas partes, hijos que viven esa realidad, ese hogar disfuncional, donde no está la imagen de un papá o no está la imagen de una madre. Es triste, mis hermanos, ver cómo hombres pueden escapar, huir a una responsabilidad tan sagrada como es la paternidad. Y es triste ver, hermanos, en los hijos cómo esa ausencia trae trastornos emocionales, trastornos mentales, porque no hubo la imagen de quién. Si ustedes, hermanos, conversan con los hijos, dirán: ¿cuánto me hubiese gustado tener a mi papá? O ¿cómo me hubiese gustado tener a mi madre? Yo cuando estudiaba en el colegio y hacía mi secundaria, el segundo domingo de mayo, o sea, esa semana, era una semana muy triste en el colegio, porque estudiábamos
en un colegio de internado. Los estudiantes llegábamos de 2-3 días de viaje, de horas de viaje. Lejos estaba el papá, muy lejos estaba la mamá, pero en el mes de mayo el colegio nos pedía que todos los que teníamos madre nos pusiéramos aquí una flor roja. Y los jóvenes y los estudiantes que no tuviesen madre les decían: póngase una flor blanca. Hermano, no sé si fue bueno o fue malo. Creo que fue malo haber hecho esto con los estudiantes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque era triste ver a compañeros nuestros. Nosotros teníamos 13, 14 años. Éramos muchachos, ¿no? Y claro, lo que llevábamos la flor rojita, ostentábamos a nuestra madre con orgullo, pero mirábamos las lágrimas de nuestros compañeros, de nuestras compañeras. Yo recuerdo muy bien una compañera que llevaba su florcita blanca. Esos días se vistió de negro, llevaba luto por su madre, y ella lloraba por su madre. Lo había perdido cuando ella tenía como 4 años. Y bueno, duele esa verdad. Nosotros estamos mirando aquí en la Biblia la situación de Timoteo. Timoteo, hermanos, solo creció con la abuela, solo creció con la madre, y al parecer fue hijo único. Abra su Biblia en otro texto, Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Noten ustedes aquí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 3. Vamos a conocer un poquito qué dice Pablo de Timoteo, dónde era la ciudad que nació él. ¿Estamos listos para leer, hermanos? Muy bien, dice de esta manera la palabra de Dios. Después llegó, dice, a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Qué más dice? Hijo de una mujer judía creyente. Aquí ahora encontramos otro problema. La madre era judía y el padre era ¿qué? Griego. ¿Qué cosas más encontramos aquí? Y daba buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Noten el versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era judío. ¿Qué es el problema, hermanos? Que no solamente era una situación de la ausencia paternal, sino el hogar de Timoteo era constituido por dos culturas totalmente distintas, por dos idiomas distintos, por fe religiosa completamente distinta. Y esta es otra verdad que nosotros, hermanos, miramos en todas partes. Qué difícil es que la mamá sea cristiana y el padre no sea cristiano. Viceversa. El padre es cristiano y la madre no es cristiana. ¿Y cómo, hermanos, hacer para que el hijo pueda caminar en el sendero correcto y pueda alcanzar las alturas el que sueña una madre? ¿Qué madre quisiera que su hijo se pierda? No, absolutamente. Pero volviendo al texto anterior, Pablo dice: la fe no fingida de tu abuela, la fe no fingida de tu madre,
O sea, la fe genuina, hermanos, es capaz de vencer todos los obstáculos en la educación de los hijos y es capaz de vencer todos los obstáculos en la formación de los hogares. Cuando la fe es, ¿qué cosa, hermano? Cuando la fe es genuina. ¿Están entendiendo, hermano? Ahora, la fe genuina ha significado para muchas madres una batalla por todos los días. Y es una cruz que a veces tiene que cargar con tristeza, con dolor. Pero ¿saben una cosa? Que Dios un día honra a esa madre. Dios un día honra a ese padre. Y Dios honra al hijo donde la madre o el padre, en este caso la madre o las madres, trabajaron aferrados en las promesas de Dios. Trabajaron como madres, cumplieron como madres la misión que Dios les encargó. Y fueron madres, no diremos perfectas, pero fueron madres con vocación cristiana y formaron a la iglesia. Estoy pensando qué enseñaron, cómo trabajaron contigo. Hermanos, al parecer hay muchos principios que enseñaron a Timoteo. Por causa del tiempo vamos a limitarnos a 3 aspectos que se menciona allí en la palabra de Dios. En primer lugar, tanto la abuela como la madre enseñaron a Timoteo lo que es el temor de Dios. Vuelvo a leer otra vez el 2 Timoteo 1, versículo 5. Es el texto que hemos estado leyendo desde un comienzo. Está hablando de Timoteo, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, luego en tu madre, y esto también está en ti. Escuchen, hermanos, la fe genuina enseña a los hijos el verdadero temor y reverencia a ¿quién? A Dios. ¿Es así o no es así? Eso es la fe genuina. La fe genuina, mis hermanos, no es una fe teórica. La fe genuina es un acontecer de todos los días. ¿Por qué? Porque fluye en la conducta de una madre. Yo sé que Eunice, yo sé que Loida no le daban sermones al hijo. Simplemente ellas vivían la fe. El ejemplo de aquellas madres, mis hermanos, fue impactante, fue suficiente para que Timoteo aprendiera de esa madre casi soltera, de esa abuela casi viuda, y lograron formar a un gran campeón, a un gran héroe que llegó a ser. Miren ustedes aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 10 al 14. Vayan a Proverbios, capítulo 30. Vamos a leer este texto porque es interesante lo que dice aquí. Ya lo escuché al hermano Rosado hablar de este texto esta mañana cuando hizo su propaganda por la escuela adventista, ¿verdad? Entonces yo voy a mencionar lo que dijo el hermano Rosado. Proverbios capítulo 30, versículos 11 al 14. Vamos a leer versículos 11 al 14. No sé si encontraron. Miren este texto. Dice de esta manera el versículo 11. Ya lo tienen, ¿verdad? Leen conmigo. ¿Qué dice? Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿De qué está hablando, mis hermanos? Cuando dice generación, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quiénes son de esa generación? Nosotros estamos mirando aquí la generación, 3 generaciones. Está Loida, está Eunice y está Timoteo. Allí hay 3 generaciones. Y aquí dice Salomón, hay generación, dice el versículo 11, que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Qué más dice el 12? Hay generación limpia en su propia opinión.
si bien no se ha limpiado de su inmundicia. 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿De qué está hablando Pablo, mis hermanos? Está hablando acerca de los hijos. ¿Qué clase de hijos nosotros tenemos en este tiempo, mis hermanos? Pues nosotros miramos todos los días, ¿no? Muchachos que se perforan las orejas por todos los lados, se perforan las narices. Hace poco miré un muchacho que se hizo un hueco en todo, dicen el cachete. Se cortan el cabello de una manera, se tatúan por todos los lados, le hacen bromas pesadas a la gente que está en la calle, los asustan, les quitan, les roban, los insultan, los gritan, discuten con los padres, discuten con los abuelos, se portan mal en los colegios, la policía los persigue. Ni que hablar de los maestros, pobres maestros. Yo siento mucho por lo que se dedican a la educación. Y en la otra iglesia tenemos algunos maestros, dicen, no, a mí no me importa. Yo voy, doy mi clase, quiere aprender, que aprenda. No aprenda, problema no. Hemos llegado a ese punto. Entonces dice la palabra de Dios, hay generación que no respeta al padre, echa maldiciones a la madre. Escuchen, hermanos, una madre hoy debe dejar como herencia este principio: respeto a Dios, ten temor a Dios, porque los hijos que temen a Dios, los hijos que reverencian a Dios, respetarán a sus padres, respetarán a sus hermanos, respetarán a la comunidad, se respetarán a sí mismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros encontramos este detalle de la fe genuina. Se ve que Loida y Eunice, madres cristianas piadosas, cumplieron fielmente su ministerio. Amén. El segundo principio que dejaron como herencia para Timoteo, ¿qué creen que está? Está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Noten ustedes aquí en 2 Timoteo 3:15, es un texto famosísimo, versículo 15 y 16, son dos textos que vamos a mencionar ahí. ¿Alguien quiere leer en voz alta, verdad? 2 Timoteo 3, 15 y 16. Muy bien. Pues leamos conmigo ahora. Versículo 15 y 16. ¿Estamos listos, hermanos? Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Detengámonos ahí un momento. ¿Desde cuándo este niño o este joven aprendió a leer? Desde niño. ¿A qué edad usted manda a su hijo a la escuela? ¿4 años? ¿5 años? Ya lo mandamos. Les enseñan a leer. Pero hermanos, en los días de Timoteo no había preschool, no había primaria, no había secundaria, no había universidad. Estaba la escuela que tenían los rabinos. Había una escuelita allí que funcionaba en la sinagoga. Pero ¿qué estamos descubriendo aquí, mis hermanos? Un detalle: que la madre, la abuela, le enseñaron al niño a qué cosa, hermanos: aprender la televisión, manejar el control remoto, le regalaron un celular, le regalaron una tableta. ¿Saben, hermanos? Ustedes investigan un poco. ¿Cuánta de la población hispana hoy lee? ¿Cuánta de la población hispana lee? ¿Sabe que ese es un tema muy triste? Antes los libros se vendían. ¿Hispano lee la Biblia? Las
estadísticas dicen 4 de cada 10 jóvenes leen, pero leen poco. En realidad 3 de cada 10. Todo el mundo tiene sus ojos clavados en la pantalla. Todo el mundo tiene juguetes en la mano que los hipnotizan, que embrutece sus neuronas y no aprende nada. He estado mirando los beneficios que trae la lectura. Es como el músico, ¿no? El que toca música, el que toca guitarra, el que toca violín, toca trompeta o cualquier instrumento que sea. Cualquier instrumento musical. El que practica un instrumento musical desarrolla otras actitudes en su neurona que cualquier otra persona no la tiene. Generalmente los que practican música serán buenos en ciencias, en números, en química, y son los que son médicos, ingenieros, farmacéuticos, los que ganan más hoy en la vida, son aquellos que tienen ese talento. Lo mismo acontece con los que leen. Aquel que lee no va a quedar allí nomás donde está. El que lee, el que anda con los libros. Y saben, hermanos, yo he visto a algunos papás, ¿no? Que andan con sus niños y sus niños le andan diciendo: papi, ya terminé el libro, papi, ya otro libro. Y dice: pastor, ¿qué libro más le doy? No, vaya usted a la tienda de segunda mano, compre más libros, compre libros, compre libros. Hermano, ¿cuál es el mejor regalo para un hijo? ¿Qué le regalan ustedes a mí? El mejor regalo, un libro. El mejor amigo, un libro. El mejor consejero, un libro. La mejor ciencia, un libro. La mejor cultura, un libro. El mejor conocimiento, un libro. ¿Quieres tener buenas relaciones humanas? ¿Quieres saber comunicarte con la gente? Lee. ¿Quieres hablar fluidamente? ¿Quieres tener un buen verbo? ¿Quieres expresar tus ideas? Lee. Y ustedes miren la belleza de estas dos madres. Le enseñaron a su hijo a leer arameo y a leer hebreo, porque ellos eran griegos y la Biblia solo la tenían en ¿qué? En hebreo y en arameo. Como decirnos aquí: denle al hijo a leer en español y que lea también inglés, y si puede francés, que lea también alemán. Esto es lo que estaban haciendo estas madres. ¿Estamos entendiendo, hermanos, el mensaje de Pablo? Desde la niñez ha sabido ¿qué cosa? La lectura, el hábito de la lectura. Las madres soñaban y dejaron en este hijo para que su mente se llenase de conocimiento, de sabiduría, de verbo. Con razón este joven llegó a ser evangelista, llegó a ser predicador, un hombre al que Pablo lo ama mucho. ¿Por qué? Porque su mente, su cerebro, hermanos, era como una esponja que absorbía el conocimiento, la enseñanza. Y hermanos, Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia principal de la conferencia. La iglesia más grande de la conferencia desde entonces era la iglesia de Éfeso. Y allí pastoreó ¿quién? Escogieron al mejor. ¿Quién? Timoteo. ¿Gracias a quién? Gracias a la abuela y gracias a Dios. La mejor herencia que una madre puede hacer por su hijo es que aprenda el hábito de la buena lectura. ¿Qué beneficios trae la lectura? 2 Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hermanos, la lectura nos enseña. Por la lectura usted va a llegar a conocer la biografía de grandes hombres. Por la lectura usted va a conocer los misterios de la naturaleza. Por la lectura usted va a conocer los misterios del universo. Por la lectura usted va a conocer
a los grandes poetas, cómo manejan el lenguaje de una manera maravillosa. Por eso dice, es útil para enseñar. Y en la Biblia, mis hermanos, nosotros tenemos las más hermosas biografías. Y esto era lo que los padres, las madres habían dado a Timoteo. ¿Qué más dice? Para redarguir. ¿Qué es redarguir? No, no es, porque luego dice corregir. A ver, vamos. Muy bien. Redarguir es jalarle las orejas. Sí, es redarguir. Decía jalarle las orejas porque es bueno. Me dicen, ¿no? Ustedes saben, hermanos, que a los hijos aquí en este país no hay que disciplinarlos, que no hay que ponerles, no hay que ni tocarlos, ¿no? En la disciplina, miren, hermanos, cómo manejaron a estas mujeres. Pusieron la Biblia y la Biblia le estaba sus jaloneando, le daba la reprensión. Dice corregir también. Entonces, el beneficio de la lectura, hermanos, son muchos los beneficios de la lectura. Forma la personalidad, forma el carácter, forma a ser como deben de formarse. Ustedes encontrarán, hermanos, que los chicos que leen, ellos se ubican con otro tipo de personas. Ellos conversan con otro tipo de personas. Ellos no pueden estar en su conversación con los chicos de un lenguaje vulgar. Dicen, no, este no es mi gente. Y entonces, al no encontrarse, se junta con los mayorcitos, con los más grandes, y entonces ese es su mundo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por eso la lectura, mis hermanos, ¿cuánto beneficio hace hoy? Ahora pues la ciencia ha complicado o ha descomplicado el problema. Ahora no necesitas llevar libros. Maneja tu tabletita, tienes todos los libros allí. Yo no sé cómo subrayan, no sé cómo la manejan eso. Para mí es desabrido leer allí, ¿no? Yo leo feliz en mis libros, ¿no? Bueno, ¿qué otra ventaja tiene leer? Dice, para corregir, para instruir en justicia. Ustedes saben un juez, un abogado. ¿Usted cree que el juez y el abogado andan allí jugando con su tabletita, andan jugando con su telefonito, con la computadora? No, ellos se devoran libros y libros de códigos. Van leyendo, actualizándose, ¿no? Cada semana van llegando nuevas normas, nuevas formas de tratar un problema, y están leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Generalmente los hijos que leen tienen buen raciocinio, buen juicio, saben distinguir qué es bueno, qué es malo. Así, pero dicen, no, que eso no está bien, bien. Entonces, son las ventajas de la lectura de la Biblia. Muy bien. Un tercer principio. Hablé de 3 principios que dejaron las mamás. Primero, el temor a Dios. Segundo, el hábito de la lectura. El tercer principio, el servicio a Dios. Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Es el texto que leímos anteriormente, cuando Pablo dice que estando allá en Listra, dice en el versículo 2, cuando llegó a Derbe y a Listra, encontraron a cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, de padre griego. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Y Timoteo, mis hermanos, llegó a ser otro de los grandes líderes. Uno de los grandes siervos en la causa de Dios. Yo podría tal vez leer muchos textos aquí, pero voy a quedarme solamente aquí, el tiempo está corriendo. Hermanos, esta mañana hay que dar tributo a aquella abuela y a quién más, a aquella abuela. Yo quiero esta mañana decir a las hermanas que son abuelas, usted que es abuela, no sé cuántos nietos tiene,
Generalmente nosotros cuando miramos, pensamos en los nietos, pensamos en las cosas materiales. Una ropita, un carro, un avión, un helicóptero, un pastel, un helado. Todo eso es casi nada. No trasciende en la vida de un nieto. Lo mismo quiero decir a las mamás, no sé cuántas mamás tenemos aquí. También podemos pensar como madres, no, pues yo trabajo, yo salgo, y yo soy la madre, soy madre y padre, y piensan que dándole los frijolitos y el arroz y el cumplido el papel de madre. Pero no es así. Está esa fe genuina que tiene que ver con los actos, con los hechos, con el amor, con el perdón, con la comprensión de la madre. ¿Qué llevan de recuerdo los hijos de su hogar? ¿Recuerdan más a la madre que al padre? Yo recuerdo más de mi madre que de mi padre. Tengo recuerdos inolvidables de mi mamá en los momentos de estudiante, de trabajo, en los momentos difíciles. Nos íbamos con la mamá a la montaña a orar. Mi madre nos enseñaba a orar en los cerros. Y nos íbamos a los cerros a orar con mi madre. Y ella fue una mujer de oración, mucha oración. Y aprendimos a defender. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente: mire, usted es abuela, maneje su fe genuinamente como buena abuela. Usted es madre, cumpla su ministerio con esa fe genuina, como si Dios te uniese y formó a su hijo. ¿Es usted madre soltera? Dios le ha dado una carguita más allí, pero no se desanime. Eso no significó para que el hijo se perdiera. Al contrario, el hijo fue grande y honró a su madre. ¿Tienen la bondad de vivir juntos, padre y madre? Tienen ustedes esa ventaja, esa bendición. Por lo tanto, ustedes no tienen el derecho a perder a vuestros hijos. Sería triste que ustedes como padres, madre y padre, un día pierdan a su hijo. Un día que su hijo no esté en la iglesia. Un día que el hijo no sirva a Dios. Un hijo que se pierda entre un montón de los hijos que se pierden. Hermanas y hermanos, nuestro tributo a la mamá y nuestro tributo a todas las abuelas, a todos los padres en este día de la madre. Con mucho amor, con mucho cariño, un abrazo, un saludo a esas madres que honran también esta iglesia. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Vamos a cantar un himno. No sé si el director de himnos, un himno para nosotros. Bajo sus alas seguro descanso. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amaga el turbión. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhelo.
placer indecible, me escondo aquí